Hoy vamos a volar muy alto y mucho más cómodo, si es posible. Renacen es una empresa de autor y muy auténtica, hecha a sí misma. Después de un tiempo de búsqueda del producto adecuado, encontraron la clave: representar mapas de asientos en 3D para aerolíneas y formación, basada en realidad virtual para tripulaciones, realizando un estudio detallado del problema o la necesidad a solucionar. Diego Cachero, ingeniero informático, tiene la sabiduría del andaluz y el extremeño, descubridor y aventurero. Fue capaz, gracias a su perseverancia, de cerrar un acuerdo con una de las empresas mundiales más importantes del sector aeronáutico para diseñar los asientos de sus aviones. A partir de ahí, el crecimiento ha sido meteórico, pero con mucho trabajo y con la tecnología y sobre todo la sensación de bienestar que se adquiere mejor cerca del Océano Atlántico, donde los vientos de poniente y levante nos hacen inspirarnos sin que seamos conscientes. El apoyo de la Zona Franca para encontrar un lugar donde desarrollar este proyecto, hecho ya una realidad, ha sido más que importante. Hoy volamos con ellos en unos asientos inmejorables. Diego, ¿qué es Renacen? Cuéntanos. Pues Renacen es una empresa de servicios informáticos y desarrollo de software que nace en 2011 y que a partir de 2017 se transforma en una empresa más como una startup, ¿no? Que al final está enfocada en un servicio concreto, en un producto que está orientado a aerolíneas para la selección de asientos, 3D Sigma VR. Una selección de asientos, ¿qué supone para una aerolínea y sobre todo para el usuario, para el viajero? Bueno, la selección de asientos es una de las mayores fuentes de ingresos auxiliares en el mundo de las aerolíneas, por lo cual además es un ingreso de margen muy elevado, porque al final la aerolínea tiene el mismo coste para si el asiento es el 14A que el 14B, por lo cual si consigue ingresos auxiliares por esa selección es un margen muy alto, ¿no?, el que obtiene en esa transacción. Y a la vez también tiene un impacto, ¿no?, muy importante en la experiencia del pasajero, ¿no? La distancia que tiene, por ejemplo, para las piernas, la posición respecto a la ventanilla, el tipo de asiento que elige. O sea que al final hay un mundo, ¿no?, hay todo esto, ¿no?, alrededor de las aerolíneas y la selección de asientos, ¿no? Bueno, es interesantísimo y además todo el mundo se preocupa de eso cuando se va a montar en un avión, cómo va a ir de cómodo, cómo va... Pero vamos a empezar a conocerte un poco mejor. Tú tienes ahí una mezcla de raíces, ¿no? Sí, yo soy nacido en Extremadura, en Badajoz, bautizado en Cádiz, de familia, digamos, de Cádiz, de Jerez, de Sevilla, y bueno, nacido y criado en Badajoz, o sea, estudié en Badajoz, cursé la universidad también en Extremadura, entonces, bueno, pues tengo esa mezcla, ¿no?, de especialmente Cádiz, ¿no?, y Badajoz, entonces llevo Andalucía y Extremadura, ¿no?, en mi ADN. Y de repente, pues llega el momento de estudiar y te tira la ingeniería informática. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que yo era muy de periódico de prensa Salmón, entonces en aquella época yo estaba como muy obsesionado con tener, ¿no?, oportunidades laborales, ¿no? Entonces veía que el mundo de los ingenieros, de la informática, empezaba ya a tener mucho impacto, ¿no? Y dije, bueno, pues realmente a mí me gustaba, ¿no?, todo el mundo de esa tecnología, pero que realmente fue casi una motivación más económica que vocacional, si te digo. ¿Estudiaste aquí en Cádiz? En Extremadura, en la Universidad de Extremadura. Extremadura, sí, sí. Y llegaste a terminar la carrera, entiendo que con normalidad, con tranquilidad, y de repente dices, ahora hay que afrontar la vida laboral, hay que hacer cosas. ¿Cómo empiezas? Pues ahí empiezo mi carrera en Indra, que es una empresa, una consultora bastante conocida, ¿no?, en España, una de las principales consultoras de tecnología, ¿no?, en España. Y estuve 5 años allí en Indra, que ya empecé trabajando también en el sector de aerolíneas, en Iberia.com, con lo cual fue como mi primera experiencia, ¿no?, en el sector de las aerolíneas. Y al final lo que sí que veía es que era como que me faltaba mucha conexión con el cliente, ¿no? Al final yo estoy en ingeniería informática, pero me gusta también mucho el trato con el cliente, la actividad, ¿no?, más social, ¿no?, lo comercial, dar servicios, social, lo comercial. Sí, sí. Y entonces cuando ya decido montar una empresa, ¿no?, que es en 2011, y ahí nace Renacen, que es el fruto de decir, oye, vamos a hacer como una especie de mini Indra, ¿no?, pero en la que yo pueda tener la visibilidad en todo el proceso, ¿no? Ajá. Y ahí es donde te das cuenta de que ese sector de la aeronáutica, o quiero decir, de los aviones, es decir, buscar la comodidad para los pasajeros, empiezas a enfocarte en ese camino. Ahora vamos a contar una más, pero esa es la idea, ¿no? Bueno, eso empieza en 2011, ¿no?, y lo de los aviones no pasa hasta 2017. Entonces hay un periodo de 6, 7 años, ¿no?, en el que nos dedicamos a proyectos de todo tipo, en sanidad, en educación, por ejemplo, trabajamos con la Asociación de Futbolistas de España también. O sea, llevamos procesos de digitalización en todos los ámbitos y también empezamos un proyecto de internacionalización en México, con lo que yo estaba también volando muchísimo a Ciudad de México desde España. Y aquí es donde precisamente, basado en la experiencia como pasajero,
Yo seleccionaba mi asiento, siempre intentaba, oye, a ver este que tenga más espacio, eran al final 12 horas, ¿no? Allí volando desde Madrid a Ciudad de México, y era como, bueno, a ver cuál es el más conveniente para mí, y tras varias malas experiencias, un día en el avión dije, joder, esto realmente lo podríamos mejorar, ¿no? Para los usuarios y enseñarles de una forma mucho más clara el asiento que están seleccionando, ¿no? Y ahí es donde nace el primer germen de 3D Sigma, nace ahí basado en una experiencia como pasajero, diciendo, oye, esto lo podemos mejorar y ahora vamos a buscar la tecnología de cómo hacerlo. Eso te iba a decir, ahora me lo tienes que explicar a uno que no tiene ni idea de nada y entiendo que a mucha gente. ¿Cómo pasas esa idea a un software? Es decir, ¿cómo lo puedes reflejar? El concepto era muy claro, ¿no? Que al final era el tener una representación del asiento que tú seleccionabas en 3 dimensiones, o sea, que tú puedas verlo, ¿no? Con todo detalle. Teníamos que hacer una simulación y una representación del avión en 3D. Ahora la importancia de la tecnología era el cómo generar todos esos contenidos de forma escalable, ¿no? Podía ser una fotografía 360, pero eso te obligaría a ir con una cámara 360 asiento por asiento. Podía ser, no sé, un render tradicional, que es un 3D, ¿no? Como sí se hace en arquitectura, pero al final los tiempos de procesado son enormes. Entonces fuimos como investigando el tipo de tecnología ideal para que pudiéramos hacer eso de forma escalable. Al final una aerolínea tiene a lo mejor 20, 30 tipos de aviones, modelos. Entonces teníamos que hacer 30 reproducciones de aviones enteros, ¿no? Y ahí es donde estaba el reto tecnológico, ¿no? que nosotros fuimos puliendo durante los años. Te iba a preguntar, hay, entiendo, aviones más cómodos que otros. ¿Te atreverías a decirnos modelos de Airbus, de Boeing, tal? Bueno, decir, cuanto más grande el avión, mejor, o no tiene nada que ver? Está cambiando mucho, o sea, porque es verdad que ahora los aviones prácticamente se distinguen en 4 tipos, ¿no? Que serían los jets regionales, que son aviones de estos que tienen un solo pasillo y tienen 2 asientos en cada lado, que son los típicos que tomamos en Jerez, por ejemplo, para ir a Madrid. Están los narrow body, que son un solo pasillo y suelen tener 3 asientos y otros 3 asientos, ¿no? En cada lado. Y luego ya los wide body, que son fuselaje ancho, que son 2 pasillos, ¿no? Que son con los que normalmente cruzamos el Atlántico o vamos a Asia o este tipo de viajes. Y por último los 380, que son estos famosos aviones de 2 alturas, que al final son los que más espacio tienen, ¿no? Evidentemente, cuanto más espacio, más confort, ¿no? Porque te permite innovar más en cuanto al producto que metes a bordo, pero es verdad que también se está cambiando mucho las reglas del juego, incluso en los aviones de un solo pasillo, introduciendo asientos de tipo cama. Por ejemplo, Iberia ha lanzado ahora un A321 de largo radio, que esto significa que ya le permite cruzar el Atlántico con un avión de estos, digamos, mediano, y entonces se está innovando también mucho en la calidad del producto del interior de la cabina y el confort. Entonces, lo que antes era casi imposible empieza a ser una realidad también en aviones de un solo pasillo. Pero tradicionalmente los aviones de doble pasillo, los A380, son los más confortables, ¿no? Por el espacio que tienen. Y el 747, supongo. Los 747, que sí, son aviones, digamos, más antiguos, aunque ahí siguen también dando batalla, ¿no? Pero es verdad que como el tope, ¿no? de ese tipo de aviones es el Airbus A380, que por ejemplo te da el juego de que en Emirates tienes un bar atrás del avión, ¿no? Y entonces puedes tener como una especie de zona de socialización, ¿no? Donde la gente puede tomarse algo, tener una charla como si estuviera en el bar del tren, ¿no? Pero todavía con mayor lujo, y al final estás volando, ¿no? a 10.000 metros, ¿no? Entonces tiene su aquel. Oye, Diego, cuéntame, un secreto, quiero decir, para los que vean esta entrevista, ¿qué tenemos que hacer para ir más cómodos en un avión? ¿Qué tenemos que conseguir? Porque supongo que no solo es hablar con la de la agencia de viaje, con el de la agencia de viaje para que nos ayude, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, al final todo depende del dinero primero que uno se quiera gastar, del presupuesto que tenga. Al final de ahí, ¿no? Podremos volar en clases economy, en clases premium economy, que ahora es verdad que se están introduciendo muchísimo y que ya representan una subida de confort muy importante con una diferencia de precio todavía razonable. Y luego, evidentemente, pues las clases business, ¿no? Y clases de primera, que ya sería el tope del confort, pero a la vez también los precios se multiplican, ¿no? Entonces no son para todos los bolsillos. Incluso en clase económica, dependiendo mucho de la aerolínea, el servicio y el espacio, por ejemplo, para las piernas puede ser muy distinto. En una aerolínea low cost, por ejemplo, tienden a tener 30, 28, 29 pulgadas de separación entre un asiento y otro. En una aerolínea, digamos, más confortable puede estar en 33, incluso 34 pulgadas. Y al final esas 3 pulgadas, que al final son unos 10 centímetros, se notan muchísimo, ¿no? En el espacio que uno tiene para las rodillas, ¿no? Cuando está en una clase economy. Los asientos de primera fila también pues, suelen representar bastante más espacio, ¿no? Las áreas de emergencia. Entonces, todo eso es lo que nosotros representamos para que de una forma muy obvia el cliente pueda entender el valor de lo que está comprando. Bueno, y aquí viene también otra de las partes importantes del crecimiento de Renacén, cuando llegáis o accedéis a una de las aerolíneas más importantes del mundo.
Cuéntanos cómo pasa esto y de qué forma. Sí, realmente, fíjate, cuando ya tenía la empresa en 2011, como a mí me gusta mucho bucear, iba mucho a la zona del sudeste asiático a bucear, a Maldivas, a toda esta zona cada vez que podía. Y entonces hacía muchas veces escalas en Dubái, ¿no? Y veías las oficinas, ¿no?, de Emirates y era como, wow, ¿no? Como algún día igual trabajaría aquí, ¿no? Como ingeniero informático, ¿no? Desarrollando software de cualquier manera. Cuando esta idea surge, yo sí tenía claro que ese tipo de aerolíneas era como la candidata, ¿no?, mejor, ¿no? Porque al final les importa mucho la experiencia del usuario, quieren darle también lo mejor y también quieren presumir de lo que tienen, ¿no? Al final quieren enseñar el producto que tienen porque es muy bueno respecto a la competencia. Entonces yo me ofusqué, ¿no?, en contactar con ellos y lo hicimos vía LinkedIn, que al final hoy parece mentira porque hay muchísimo ruido, ¿no?, en este tipo de redes sociales profesionales. Pero yo es que estaba el día 31 de diciembre allí en casa de mis padres, ¿no?, mientras que mi madre y mi padre estaban preparando la cena. Y tú estabas yo trabajando. estaba tacatún. ¿Qué poco sentido tiene también mandar un correo o un mensaje esos días, ¿no? Porque nadie al final está pendiente. Pero bueno, yo cuando me pongo con una cosa, al final puedo ser la persona más pesada y persistente del mundo. Y ahí sucede como el milagro, ¿no? Nos responde un ejecutivo bastante alto de Emirates y nos dice, oye, hablar con esta persona. De ahí yo mando un correo a esta persona y nos dicen que, oye, que si pasamos por Dubái, que nos reciben encantados y que podríamos tener allí una reunión. Y nosotros ahí dijimos, bueno, pues es que la semana que viene pues ya podemos estar allí como si pasáramos por allí cada 2 días, ¿no? Sí, porque además se convirtió esa cita en la cita de vuestra vida. Sí, ¿no? era la oportunidad de nuestra vida, o sea, eso podía cambiar nuestra vida y entonces un poco nosotros lo que entendimos en aquel momento era que aquello ya era un premio, o sea, habíamos tenido una idea, montamos un prototipo, hicimos un vídeo con ese prototipo que fuimos lanzando por LinkedIn, ¿no?, como te digo, y el tener ya allí, ¿no?, era como decir, oye, pues ya nos han invitado a jugar, ¿no?, una primera ronda de Wimbledon, ¿no?, y oye, pues vamos allí y si pierdes, pues oye, pues ya está, ya al menos has estado allí, ¿no? Y fuimos con toda la tranquilidad también esa, ¿no?, y confianza de decir, oye, el partido está perdido. Está perdido, a priori. pero ya el premio está como ganado, ¿no? Entonces me acuerdo que de hecho además en aquella época podías hacer upgrades, ¿no?, por una cantidad bastante razonable y hicimos un upgrade para las 3 personas que íbamos, ¿no?, que iba mi director de operaciones, mi responsable de toda la parte de... Debes explicarnos qué es un upgrade porque yo ahora mismo no lo sé. Bueno, un upgrade es cuando tú estás volando, o sea, compras un billete en clase economy y puedes optar a una clase business, ¿no?, pagando mucho menos de lo que sería la tarifa reglamentaria de clase business, ¿no? Ajá. Entonces, ahí pagamos algo, ¿no?, una cantidad razonable para hacer el upgrade y fuimos volando en el A380 de Emirates a Dubái, en esa sala, ¿no?, del bar ese, pues allí como con toda la ilusión del mundo, a la vez que trabajábamos preparando la demo, bueno, aquello era una experiencia, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos allí con todo. Yo en aquella época además hablaba inglés bastante regular, o sea, la verdad, y mi director de operaciones, Joaquín, fue el que hizo la presentación y nada, aquello salió bien, pero no fue hasta un año después cuando tuvimos el sí definitivo de Emirates, con lo cual pasó bastante tiempo en aquello, ¿no? Pero que ya de por sí nosotros dijimos, bueno, vamos, les contamos nuestra historia y bueno, y luego poco a poco empezó aquello como una montaña rusa, que sí, que no, que sí, que no, y en un año hicimos el cierre del contrato. Aseguráis ese cliente, pero a partir de ese momento la ambición profesional Sí, legítima ahí crece y queréis seguir avanzando. eso nos dio muchísima visibilidad a nivel internacional, o sea, al final ahí, claro, además es que a la vez ganamos un premio también bastante relevante, que llaman como los Oscars en la aviación en Hamburgo, entonces Emirates en ese momento nos permite además hacerlo público, ¿no?, nuestra relación, y al día siguiente estábamos como en la BBC, la CNN, o sea, aquello era una locura, ¿no? Nos llamaron hasta Discovery Channel para hacer un canal, como un programa, ¿no?, del cómo se hace, ¿no? Entonces aquello fue como, fuimos contraportada de Expansión, la locura. Y claro, a partir de ahí esa visibilidad nos ayudó mucho a tener más clientes, ¿no?, en las aerolíneas. Estamos hablando de Fly Emirates, pero ¿qué más clientes tenéis? Seguro que conocemos algunos. Pues Etihad, American Airlines, United, Delta, Singapore Airlines, Thai Airways, Iberia, por supuesto, Air Europa, Air Nostrum, Iberia Express. Increíble, todas casi. Lufthansa, Swiss, Qué no sé, más de 30 aerolíneas hoy en día. ¿Y hasta dónde, Diego, queréis llegar? ¿O hasta dónde se puede llegar con esto? Pues mira, tenemos unos partnerships además bastante interesantes. Uno es con Amadeus, que es la principal compañía en Travel Tech, ¿no?, en tecnología de viajes del mundo. Y también con Atypical, que es una compañía americana que también ayuda mucho, ¿no?, en la parte esta, ¿no?, de la distribución de este producto a nivel global. Entonces nuestro objetivo es
convertir esto en un estándar, que yo creo que ya estamos muy cerca de eso, ¿no? Al final ya cada vez tenemos más aerolíneas. Y al final, pues bueno, puede haber unas 100, 200 potenciales aerolíneas que pudieran adscribirse a nuestra tecnología, así que todavía nos queda, pues de 30 que tenemos hasta las 100, 200, pues mucho recorrido, ¿no? Estáis con ese proyecto, es evidente que es vuestro proyecto estrella, pero ¿habéis pensado en otras cosas que se puedan contar? Bueno, sí, o sea, esto lo llevamos también a cruceros, por ejemplo, y ya tenemos un crucero que es Virgin, la compañía de Richard Branson. También hemos explorado algo en trenes, en hoteles y luego también al final es el uso de estos modelos 3D para otros usos, ¿no? Como el entrenamiento de la tripulación de cabina, la simulación de procedimientos de emergencia, de operación de puertas de emergencia. O sea, al final hay un mundo, ¿no? Una vez que tienes un gemelo digital del avión. ¿Empresas en España como la vuestra, características similares en Europa, existen? Entiendo que sí, o es difícil, ¿no? No competidores, o sea, nosotros hasta ahora estamos solos en el mercado, hemos creado una nueva forma de vender los asientos y hasta ahora estamos solos con esta tecnología. Es una tecnología que tiene sus barreras de entrada, las aerolíneas también son muy difíciles, son clientes muy complicados, con tiempos y ciclos de venta de años, con lo cual al final necesitas mucha inversión, ¿no? Para también poder abordarlos. Parecidas en Travel Tech, ¿no? En todo lo que es tecnología de viajes, sí que hay en España donde sentirnos orgullosos y tenemos varios compañeros como Smartbelt, Caravelo, Bob, diferentes compañías que incluso tenemos como un clúster en España que nos ayuda muchísimo a identificar los problemas comunes, a también el buscar, bueno, oye, pues a ti te han negociado en esto, qué es término, y nos genera, digamos, mucho conocimiento, ¿no? Común. Pero realmente se puede decir que casi España es uno de los líderes, o sea, al final en este tipo de tecnología. También será que como tenemos esa atracción, ¿no? De turismo, ¿no? Y al final tenemos también eso, pero enfocado a la tecnología, ¿no? Y Andalucía, digamos que también está posicionada. Y por supuesto, Andalucía, pues al final, aparte de que también para nosotros el tener la oficina en Cádiz siempre es como una atracción muy fuerte, ¿no? Cuando hemos tenido aquí gente de Emirates, de Finnair, que han venido de Finlandia, claro. Claro, todo el mundo pide pues a Madrid, Barcelona. Claro, todo el mundo nos pregunta a nosotros, ¿vosotros que estáis en Madrid o en Barcelona? Y yo siempre digo, no, nosotros estamos en Badajoz y en Cádiz, ¿no? Y hemos apostado siempre por provincias y por la calidad de vida, ¿no? de las provincias y también por la retención del talento, ¿no? Y la generación de riqueza en sitios donde precisamente siempre es más difícil, ¿no? Y es verdad que luego los clientes, aunque tienen que hacer esa milla extra, ¿no? de llegar desde Madrid o desde Málaga, ¿no? Pero al final ahí ya sabemos que las comunicaciones en la provincia pues no son las que a todos nos gustaría, pero sí que al final cuando llegan a nuestro paraíso, vamos a Conil, ¿no? Y toman un filete de atún rojo y dicen, oh, esto es como, o sea, nos consideran muy afortunados, ¿no? De que profesionalmente podamos estar a este nivel, pero a la vez gastar la mayor parte de nuestro tiempo aquí, ¿no? En un sitio tan... Igual que en Extremadura, que también cuando nos han visitado en Extremadura, pues también es otra tierra maravillosa, ¿no? Y que al final tiene una identidad totalmente distinta, ¿no? Tanto Andalucía, ¿no? Como Extremadura, yo creo que son muy parecidas y muy únicas, ¿no? A la vez, ¿no? Somos iguales, prácticamente. Sí, yo creo que somos hermanos. La última ya. ¿Has decidido escribirles emails a la NASA y decirles, o te dará tiempo, o nos dará tiempo de ver ese reparto de asientos con naves espaciales en un futuro? ¿Lo habéis llegado a pensar? Bueno, mira, cuando empezamos a trabajar con Virgin, que es de Richard Branson, ¿no? Y que también tiene Virgin Galactic, ¿no? Estuvimos tentados de escribirles para hacerles también, ¿no? Lo que sería la reproducción del interior, ¿no? Del vehículo, ¿no? De la nave que tiene. Un viaje a Marte muy incómodo no se puede hacer, ¿no? No, entonces, bueno, y al final también como de momento es como para bolsillos bastante acomodados, ¿no? Pues oye, es una opción, ¿no? Que también... Y si no, también siempre tenemos la oportunidad de representarlo en realidad virtual, que también es una cosa que hacemos mucho, ¿no? Con gafas, representar una realidad para el que no pueda hacer eso, va a poderlo vivir de una manera virtual y muy parecida a la realidad, ¿no? Incluso esa sensación de ingravidez, o sea, muchas cosas que se pueden hacer con unas gafas que al final, pues oye, para quien no quiera o no pueda ir al espacio, pues tendrá siempre esa opción, ¿no? Bueno, Diego, hay una parte importante de ayuda o de apoyo por parte de la Zona Franca. ¿Cuál es el cometido? ¿Cómo os ayuda exactamente? Pues nosotros ahora justo empezamos en Zona Franca Exterior, ¿no? En 2018, que es cuando nos alojamos aquí a través de Zona Franca en Cádiz. Y ahora, justo este año, nos estamos mudando al recinto interior, al edificio Melcar.
y un poco buscando precisamente el ecosistema, ¿no? También de colaboración que te da el estar ahí, ¿no? Con otras empresas de tecnología, y al final es una cosa que nosotros, por nuestra experiencia, ¿no? Por ejemplo en Extremadura, que estamos en un parque tecnológico, aprendimos que ese modelo es muy beneficioso tanto para nosotros como para otras empresas más pequeñas y otras empresas más grandes, porque al final genera un ecosistema de colaboración que enriquece mucho, ¿no? La transferencia de conocimiento. Entonces de ahí un poco la motivación de movernos al recinto interior para estar en más contacto, ¿no? Con otras empresas similares y que nos podamos también ayudar en esa transferencia de conocimiento, ¿no? De, oye, pues esta tecnología que no la dominamos, pues igual la podemos contratar aquí y viceversa, ¿no? El llamado vivero de empresas, ¿no? Que llaman también, exactamente. Todo eso es una cosa que yo creo que ahora en Cádiz se está empezando a mover mucho más, ¿no? Y creo que va a generar un cambio total en la economía de la ciudad y que además es muy necesario, ¿no? El potenciar precisamente la implantación de compañías tecnológicas. Pues ahí tenemos el ejemplo de Málaga, ¿no? Que ha sido una revolución, ¿no? Lo que pasó allí. Y yo creo que al final tenemos que intentar trasladar esos modelos a Cádiz porque nos hace mucha falta, ¿no? El tener ese tipo de ecosistemas, ¿no? Bueno, la presencia de Airbus, Puerto Santa María, quizás también... Claro, aquí tenemos el polo aeronáutico, ¿no? Que encima para nosotros es como el sitio, ¿no? Además ideal, ¿no? Que todavía no hemos empezado a mover esos contactos, pero bueno, que es sin duda una tarea que tenemos pendiente, porque al final la presencia de empresas aeronáuticas en la provincia es enorme y hay oportunidades también de colaboración muy, muy significativas, ¿no? Nos has tranquilizado mucho, o mejor dicho, nos has alegrado porque da la sensación, Diego, que cualquier persona puede cumplir un sueño. Es decir, que tú consiguieras hablar con Emirates a través de un email es como el guión de una película de estas que tienen final feliz. Sí, yo creo que al final, yo siempre digo, ¿no? En todos estos sitios, ¿no? En las provincias en general, ¿no? Que siempre parece que hay un poco de complejo, ¿no? Creo que hay que quitarse esos complejos de encima, ¿no? Siempre lo digo, tanto en Extremadura, aquí en Andalucía, ¿no? Porque tenemos un talento buenísimo, tenemos acceso a universidades que dan un talento cada año buenísimo, y al final esto es lo de la persistencia esa bien enfocada y pelear, que no lo regalan ni tampoco quiere decir que sea fácil ni que siempre sea un éxito, pero y si no, pues levantarse cuando uno cae. Y también las empresas estas a base de pivotar, ¿no? Oye, esta idea no acaba de funcionar, pues buscamos otra opción, pero que si no lo intentas de luego no podemos esperar esto, ¿no? Que venga y nos caiga, ¿no? Del cielo. Parece de todas formas difícil pensar que, el talento lo trasladamos más a ramas donde hay que improvisar, hay que hacer cosas como más humanas. Sin embargo, claro, la ingeniería y la informática parece que son muy sistemáticas. Sí. Sin embargo, ¿cómo se consigue mezclar talento con la ingeniería, ¿no? Bueno, al final, y más hoy en día, ¿no? Con todo esto de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno. Que parece que viene a sustituir, a reemplazar, yo creo que viene a enriquecer, ¿no? Y al final es verdad que hay un reto, ¿no? Ahí en el de los ingenieros, que al final hay otra cabeza pensante que lo que tiene es como la calculadora que se utilizaba en la universidad, ¿no? Para que los cálculos simples pues los pudiera hacer más ágiles. Pues yo creo que es la herramienta que tiene que utilizar el ingeniero, ¿no? Para ser más eficiente y para que precisamente, y eso nos ayudará aquí con equipos, digamos, pequeños, podrán iniciarse ideas que lleguen, digamos, a escalar hacia un punto ya bastante bueno, ¿no? De madurez a nivel de empresa, con mucha menos necesidad de inversión, y eso va a ayudar a que realmente genere empresas de este tipo, ¿no? Y más oportunidades, ¿no? Para gente que empiece desde cero. O sea, porque cuando yo empecé al final había que hacerlo todo, ¿no? Desde cero. Ahora con estas ayudas, pues, oye, al final hay un poco un empujón, ¿no? También de ayuda para ya montar prototipos, ¿no? Y proyectos ya mínimos viables, ¿no? Que te permitan ver si el producto tiene un market fit, ¿no? Que es un encaje en el mercado, ¿no? Y que funcione, ¿no? A nivel comercial, que al final es lo importante, ¿no? Si no hay clientes, no hay negocio.